Canal Capital presenta Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hola, bienvenidos una vez más a este espacio cultural de Canal Capital de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hoy, en el marco de la franja Conversaciones que le cambiarán la vida, llega uno de esos escritores que tanto hemos estado esperando. Les hablo del estadounidense Richard Ford. Él es reciente ganador del Premio Princesa Asturias de las Letras del 2016 y llega con un conversatorio bastante interesante por primera vez en nuestro país, que se llama La Tarea Poética del Escritor o Cómo Inventar la Felicidad. Bienvenidos. Y que los disfruten porque ha sido un honor estar con ellos estos días. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta conversación con Richard Ford. Muchas gracias a la feria y a la gente, los organizadores que estamos disfrutando mucho de estar aquí. Bueno, nosotros vamos a hacer la conversación en inglés, así que si cualquier persona necesita la traducción, creo que hay aparatos aquí fuera. Vamos a abrir un momento para preguntas hacia el final, unos 10 minutos nada más, así que si alguien tiene una pregunta, ir formulando ahora la pregunta. Vamos a abrir con una lectura de Richard, que nos va a leer un par de páginas de su próximo libro. Es una primicia, porque el libro no ha salido todavía. Sí. De hecho, de aquí se va ahora de gira, porque el libro saldrá en breve. Se llama, es un escrito sobre su padre, en memoria de su padre. I'm sorry, I have to stand up. I feel so uncomfortable sitting down. Y discúlpeme, me tengo que poner de pie, me siento tan incómodo estar sentado leyendo, parece irrespetuoso, pero sí quiero decirles lo honrado y lo contento que estoy de estar aquí, agradecido a todos ustedes por venir aquí en un lluvioso sábado cuando hubieran podido estar viendo fútbol. Así que muchas gracias y gracias a mi amiga Valerie, a Giuseppe por invitarme. Este es una memoria que se llama Ido, recordando a mi padre, y así lo llamo porque mi papá era un papá maravilloso, pero era un vendedor viajero, y eso quería decir que él a menudo se había ido. Entonces, para tratar de acordarme de él como lo hice, pues me acordaba de alguien que estaba a menudo ausente. En cierta forma, la ausencia se ha tenido que volver como una forma de presencia. Simplemente les voy a leer un par de páginas en la forma original americana para que ustedes puedan oír cómo suena. En alguna parte, si me pudiera conectar esto a la cabeza. En alguna parte profunda en mi niñez, mi papá venía de la carretera. Es trabajo de hombre, esta es la clase de cosa que hacemos los hombres. Listo, ensayamos de nuevo. Man's job. No, man's job. Necesitamos a alguien inteligente aquí para que nos ayude. Sí, es un buen uso de sus talentos.
En alguna parte profunda de mi niñez, mi papá venía de viajar en una noche de viernes. Es un vendedor viajero en el año 51-52 y carga paquetes de tamales o de camarones hervidos que ha traído de Luisiana. El camarón y los tamales son todos húmedos cuando los abre. Las luces en nuestro pequeño dúplex en la calle Congress en Jackson están prendidas. Mi papá, Parker Ford, un hombre grande, suave, que parece pesado, sonríe ampliamente como si tuviera un chiste buenísimo. Está emocionado de estar en casa. Olfatea con placer, sus ojos azules brillan. Mi madre está de pie al lado de él, aliviada de que está ahí. Ella está feliz. Él saca los paquetes a la mesa de metal de la cocina. Es lo más festivo que puede ser la vida. Mi papá ha vuelto a casa. Mi mamá ya ha anticipado esta llegada. Edna, tú, hijo, yo estoy en la mitad de todo. La vida normal entre sus salidas de lunes y sus llegadas los viernes. La vida normal es el tiempo intersticial, el tiempo del que él no se tiene que enterar, del que mi mamá lo salva, algo malo. Si ella y yo hemos tenido una pelea, siempre posible. Si yo he tenido problema en colegios, también es posible. Estas noticias se van a cubrir, se van a arreglar con una manicure. Yo no recuerdo que mi mamá haya dicho alguna vez, le voy a tener que contar de esto a tu papá, o espera que venga tu papá, o a tu papá no le va a gustar esto. Ellos hablan de la administración de los eventos de la semana y de mi supervisión a ella. Si él no lo tiene que oír cuando llega a casa, sonriente con paquetes, se puede suponer que nada muy malo ha sucedido, lo cual es verdad. Y hasta ese punto está bien para mí. Muchas gracias, Richard. Usted ha estado pasando tiempo leyendo y pensando acerca de la memoria. Sí, lo he hecho. San Agustín dice que la memoria es una facultad moral. Y lo que él quiere decir con eso es que no es algo que nosotros podamos pasar desapercibido si tenemos memoria. Yo tengo una muy buena memoria por alguna como cosa rara para alguien de mi vejez. Y yo reverencio mi memoria. Yo tengo reverencia por su memoria, por la memoria de otras personas. John Didion dice en alguna parte que es para nuestra ventaja como humanos mantener una relación con la gente que éramos antes. De manera que para mí, para mantener una relación con el hombre y con el niño que era, es algo saludable, es algo bueno para uno. Por una parte, uno no quiere que el pasado lo controle a uno, pero por otra parte, a veces el pasado sigue ofreciéndole a uno lecciones. En su escritura, usted a menudo escribe acerca de el presente, si yo recuerdo corriente, en la Ultimate Good Luck, en la última oportunidad. Sí, yo me crié en Mississippi, y si uno se cría en Mississippi, blanco, negro, de cualquier color, el pasado se impone como una presión inmensa, porque el pasado es corrupto, porque tiene esclavitud en el corazón, tiene la deshumanidad en su corazón. Una de las cosas que suceden cuando uno crece como sureño es que de alguna manera uno se tiene que alejar del pasado para que no esté dirigiéndole a uno la vida. Hay una frase de Wittgenstein que dice: quien vive en el presente vive en la eternidad. Y para mí eso es un dicho muy potente, porque lo que quiere decir es que si uno vive en el presente, uno está viviendo para siempre. Para todos nosotros probablemente es una buena idea intentar vivir lo que más se pueda en el presente,
y no perdérselo de alguna manera, no estar pensando constantemente por el futuro, qué es lo que va a hacer y cómo va a terminar esto y terminar aquello, simplemente estar consciente de lo que está haciendo cuando lo hace. Yo sé que como escritor, la parte de escribir libros que a mí me gusta más es la parte que está en el medio. A mí no me gusta terminar las cosas y no me enloquece mucho arrancar, pero cuando estoy en la mitad, el tiempo de alguna manera parece quedarse quieto y puedo estar en ese medio artificial en donde puedo mejorar las cosas y también puedo estar hiperconsciente de lo que estoy haciendo a medida que lo estoy haciendo. A todos nos iría mejor estar conscientes de lo que estamos haciendo a medida que lo hacemos. ¿Cierto? Que es cierto eso. En su libro también leí hablando del pasado y hablando de Mississippi y del sur, que la primera vez que usted cuando usted vio a Eudora Welty, si ustedes no saben quién es ella, les voy a contar quién es. Ella era probablemente una de las más brillantes escritoras de cuentos cortos de los Estados Unidos. Nació en el 1909 y vivió hasta la edad de 91, totalmente en Jackson, Mississippi, donde yo me crié. De hecho, ella vivía abajo de la calle donde vivía yo, pero nosotros no lo sabemos porque mi mamá y yo y mi papá y yo no los conocíamos personalmente, porque nosotros estábamos en un estrato económico diferente. En Jackson, Mississippi, especialmente en la comunidad blanca, era muy estratificada socialmente, económicamente estratificada. Una vez mi mamá y yo estábamos en un supermercado y estábamos comprando un almuerzo preparado y yo tenía 8 años y mi mamá me dice: mira, y apunta a una mujer que está cerca y dice: Richard, ¿ves esa mujer que está ahí? Y la miré y dije que sí. Y me dice: ella es Eudora Welty. Ella es escritora. Y yo no sabía que era un escritor cuando tenía 8 años. Pero me da cuenta por el tono de voz de mi mamá que ser escritor era algo, y era algo que ella respetaba, algo que ella, por lo que ella tenía buena consideración. Ella no conocía a Eudora Welty, pero Eudora Welty era una mujer muy visible físicamente en ese pueblo. Entonces yo empecé vida a los 8 años sin tener ni idea de qué era escribir, pensando ya que era algo que uno podía hacer. Y para los niños que quieren ser escritores o que se vuelven escritores, uno de los impedimentos más grandes son sus padres. Porque los padres quieren que sean abogados, que sean algo que traiga dinero, huelga decirlo, y la probabilidad de ganar plata como escritor es remota. De entrada, yo sabía que mi mamá pensaba que ser escritor era una cosa como chévere, de manera que lo hizo más fácil cuando llegó la hora, muchos años más tarde, volverse escritor. Aunque sí les diré esto: el día que le dije a mi mamá en 1968 que no tenía trabajo, había ido a la Marina, eso no funcionó, fui a escuela de Derecho, nada funcionaba, mi mamá me dijo a mí: Richard, ¿qué vas a hacer con tu vida, hijo? ¿Cuál es tu futuro? Y le dije: yo creo que voy a tratar de ser escritor. Y todos conocen esa pintura de Edvard Munch, El Grito. Ella se pone la mano sobre el cachete y dice: ay, Dios mío. Así que no le pareció tan interesante eso. Claro, pero luego te viste el albacea de la herencia de Eudora Welty años más tarde. Sí, cuando yo publiqué 2 o 3 libros, ella se dio cuenta de que yo existía. Bueno, ha sido un gran año. Usted acaba de ganarse el premio Princesa de Asturias, uno de los premios internacionales más prestigiosas. Y en el discurso que hizo ante el rey y la reina de España, usted citó a Ortega y Gasset, y usted dijo: la vida se nos entrega vacía, simplemente existir se vuelve una tarea poética. Sí, él sí dijo eso, él lo escribió.
Ahora, pues uno no va a ir a España a recibir un gran premio sin poner por delante a un gran filósofo español. Uno puede llegar a citar a Bob Dylan, el laureado Nobel. Bueno, cuando yo leí esa cita, mire, uno lee una cita y parece ser inmediatamente importante, y si alguien pregunta qué significa, pues uno no sabría. Entonces yo pensé en esto por muchos años, porque parecía de entrada importante, y me di cuenta que lo que quería decir Ortega era que la vida ciertamente se nos entrega vacía, desocupada, somos niños, nuestros cerebros no se han formado, y existir se convierte para todos nosotros en un acto de imaginación, imaginarnos a nosotros mismos, imaginar que somos útiles, imaginar que la vida vale la pena vivirla, imaginar que podemos amar y ser amados. Estas cosas no nos llegan simplemente mecánicamente por actos de imaginación, porque ese es el negocio en el que estoy. Yo estoy en el negocio de actos de imaginación. Entonces parecía muy preciso en su verdad y dejarnos saber que nuestras vidas son nuestra responsabilidad, que nosotros rendimos cuentas por nosotros mismos. Si uno piensa mucho en la literatura en general, simplemente en términos generales, todas las grandes novelas del mundo, todos los grandes poemas, muchas veces la premisa de un libro es de alguien asumiendo la responsabilidad por su comportamiento, de él o de ella, sus acciones, asumiendo la responsabilidad con consecuencias de sus acciones. Eso era lo que yo pensaba que quería decir Ortega, y me pareció correcto. Otra cosa que usted mencionaba que me pareció interesante, porque no todos los escritores americanos creen lo mismo, es que usted es un escritor político y también un acto optimista. Tal vez pudiera hablar de esos dos factores. Probablemente es más fácil hablar de la parte optimista primero. Yo creo que la literatura es nativamente optimista, así sea de cosas tristes, porque en primer lugar depende de un acto de imaginación que es proyectiva, que imagina el futuro, y cuando uno está escribiendo libros, uno está imaginando que va a haber algún momento a una persona ya que va a leer su libro, y eso parece ser algo básicamente optimista. También es el caso que para los escritores, no solamente para escritores como yo o escritores como Valerie, sino para cualquier escritor, nosotros estamos intentando establecer algo que nosotros hacemos y consideramos valioso, donde antes no había nada, donde queríamos abrir un espacio en nuestro trabajo y llenarlo con lo mejor que podíamos. Y luego, yo de alguna manera estoy de acuerdo con el mandato de Walter Benjamin. Todos debemos hacer que seamos útiles en el mundo, y la literatura en particular debe ser útil y no ser simplemente para sí misma. Usted dijo, lo triste siempre está unido con lo feliz, la idea de la felicidad en el escritorio. ¿Usted siente alegría cuando escribe? Mire, una de las cosas que puede llegar a sonar arrogante, y de alguna manera lo es, una de las cosas que hacen los escritores es estar a cargo del idioma. Nosotros estamos manejando el idioma, nosotros estamos tratando de alentar a la gente que utilice el lenguaje de manera mejor, más precisa, utilizarlo más, que represente nuestras vidas mejor para el beneficio de otros, y nos viene a nosotros recibidos. Nosotros recibimos la idea de lo que es la felicidad. La cristiandad tiene una idea muy clara de lo que es la felicidad. Y yo no soy cristiano, entonces esa definición de felicidad no está disponible para mí. Yo lo que tenemos que tratar de hacer es pensar que llevar adelante estos actos de optimismo, poniendo cosas en donde antes no había nada, es de hecho una manera, bueno, ya. Me da dolor de cabeza.
para poder hacer algo para otros. Yo quiero intentar definir eso como feliz o alegre. Hace mucho tiempo yo fui presbiteriano y los presbiterianos realmente no tienen mucha alegría. Pero una de las cosas que sí aprendí como presbiteriano cuando era un niño era que uno tenía que encontrar el lenguaje y hacer que el lenguaje de alguna manera se alineara con el comportamiento de uno y la sensación. Uno tiene que utilizar el lenguaje, aplicar palabras para experimentar cosas que no se hubieran podido experimentar antes. Cuando yo pensaba en hablar frente al rey, la reina y de gente que estaba viendo por todo el mundo, yo quería tratar de redefinir qué es lo que era la felicidad y volverlo a poner en el vocabulario del mundo, de manera que fuera útil de nuevo. Como todos los actos de literatura, las novelas afirman algo. Y el lector dice, no estoy de acuerdo con eso. O el lector dice, sí, estoy de acuerdo. Y lo que hacen los actos de imaginación y de literatura es tener una conversación con el lector. El lector ve cosas que lo provocan, está de acuerdo o está parcialmente en desacuerdo. Yo no sabía cuando utilicé la palabra alegría en ese contexto si alguien la entendería o no. Yo pensé que lo iba a decir y pienso 6 o 7 meses más tarde que de pronto sí tiene algo de peso eso. Ahora íbamos a hablar de política. ¿Lo hacemos o no? No, los americanos no deberían estar hablando de política ahora. No nos hemos distinguido en política recientemente. Miren. Hay muchas maneras de describir la literatura política. Pueden decir que la política en la literatura son libros que muestran la forma en que la historia afecta las vidas de los individuos. Eso es una de las cosas que se pueden decir. También puede decir uno que toda vida íntima es prefigurada por una vida pública mayor, que el tipo de decisiones que tomamos, que el estilo de tristezas que experimentamos, son tristezas que existen a nivel global. Y decir que un libro es político solamente equivale a decir que alienta al lector a participar en el mundo más allá del libro. No solamente pensar que el libro es el final de la experiencia literaria en sí misma. También todos de alguna manera debemos creer que el estilo de fragilidades que tenemos como individuos son el mismo estilo de fragilidades que tienen nuestros líderes. Espero que eso no sea cierto en los Estados Unidos. Espero que no tenga las mismas fragilidades que Donald Trump, pero quizás lo tenga, y más nos valdría pensar que lo hacemos. Yo escribí en el periódico The Guardian en Londres después de la elección, y básicamente el título del artículo era tráiganme a mí, porque cúlpenme a mí, perdón, porque eso es lo que yo pensé. Cúlpenme a mí, me culpo yo mismo. No culpe a otra persona, no culpen a Hillary Clinton, no culpen a un poco de trabajadores del acero desocupados. Cúlpese usted mismo, que le va a ir mejor a largo plazo, ¿cierto? Entrando al trabajo, a la obra, el otro día releí el libro Wildlife y estaba con un buen amigo, Winston Enrique, que habló con usted el otro día, y estábamos hablando de cuál es la novela preferida suya de Richard Ford. Es la más corta, de paso se ha dicho. Y es porque parece ser de alguna manera parece ser un microcosmos de muchas de las cosas de las que usted escribe. Es un libro muy íntimo. Esto lleva a una pregunta difícil, pero la voy a lanzar. De todas sus novelas y sus cuentos cortos, ¿qué considera usted que es su mejor escritura? ¿Hay algo que le guste más? Y de ser así, ¿qué y por qué? No es una pregunta difícil. De pronto puede ser una pregunta difícil para alguien más. Mi experiencia escribiendo libros
ha sido que solamente he escrito 13 libros, tengo 73 años, yo no me estaba apurando, ciertamente. En cada libro que he escrito le he puesto el mayor esfuerzo que podía, nadie me estaba apurando, mi esposa a menudo estaba trabajando, entonces me tenía que preocupar por dinero, no tenemos hijos, ambos hemos sido relativamente saludables todas nuestras vidas, yo podía al escribir estos libros lo mejor que pudiera, de manera que al final de escribir un libro, yo creo que para ese momento ese era el mejor libro que posiblemente podía escribir. Entonces, yo no me devuelvo a esas decisiones como para escoger un libro en oposición a otro. Este libro es mejor que el anterior. Sí diré que yo enseño en la Universidad de Columbia, en Nueva York, enseño literatura. Y siempre le digo a mis estudiantes, miren, la obligación de ustedes es la misma obligación mía como escritor. Hay que mejorar. A mi edad, si yo me embarco en escribir un libro el próximo año, tiene que ser algo que me parezca que puedo hacerlo mejor que el libro anterior. Y eso siempre sorprende a mis estudiantes porque piensan que yo soy demasiado viejo y no me puedo mejorar, o que, bueno, eso es probablemente lo que piensan. Ellos tienden a pensar que solamente ellos son los que tienen que mejorar porque son jóvenes y tienen tanto que aprender y tanta experiencia por adquirir. Y en cuanto me concierne a mí, yo soy como ellos. Yo simplemente soy su colega, simplemente soy más viejo. Cuando yo me siento a hacerlo, como es el caso con todo lo que hacemos todos, tenemos que tratar de ser mejores. Y eso me compromete más. Me compromete más fuertemente a las cosas que yo hago. Usted habla a menudo de Emerson. Emerson era un escritor que siempre trataba de encontrar las cosas más complicadas, pensarlas, trabajarlas y escribirlas de la mejor manera que pudiera, ¿cierto? Mi método como novelista es escribir las cosas más importantes que yo conozco, temas de vida y muerte, las formas en las que la intimidad humana falla o se deshace, envejecer, rejuvenecer. Entonces, yo quiero escribir libros que pueda leer un lector hasta el final. Eso es lo que constituye un libro exitoso, un libro que termina un lector. Claro, eso es lo que estoy tratando de hacer. Yo no estoy tratando de escribir libros que sean difíciles. Estoy tratando de escribir libros que son cosas difíciles y al escribirles se vuelven más abordables, que es exactamente lo que hace Emerson. Si ustedes alguna vez leen los ensayos de Ralph Waldo Emerson, hablan de arte, hablan de amistad, hablan de carácter, hablan de temas potencialmente muy difíciles e importantes. Pero él simplemente lo aborda casi de manera común y corriente, que es lo que yo admiro. Es interesante que hable de amigos, porque usted ha tenido mucha gente que lo ha influenciado en la vida, personas con las que ha tenido amistades muy importantes, como Ray Carver, alguien a quien lo influenció bastante en una cierta época. Bueno, él me influenció simplemente siendo amigo mío. Era bueno, era un poco mayor que yo, pero en mi desarrollo básicamente se frenó a los 17 años y el desarrollo de él se frenó más o menos al mismo tiempo. Entonces era bueno tener un camarada, alguien que hacía lo que yo hacía y que lo hacía realmente bien y era generoso con ello y me trataba de incluir en cosas que le estaban sucediendo a él que eran buenas, el resultado de su trabajo. Entonces era muy agradable tener un amigo así. Yo no creo que haya tenido un amigo tan bueno desde entonces y él lleva más de 20 años muerto. A lo largo de la vida larga como escritor de 50 años uno pasa mucho tiempo solo, pero la soledad no es lo mismo que sentirse solitario. Esa es soledad que a uno no le gusta, ¿no?
Y yo creo que vamos a pasar próximamente a Frank Bascom, pero quiero ser franca con usted. Hay una frase que se ha citado: el amor no es algo, sino una serie interminable de actos singulares. Parecería que Frank está hablando del amor, pero eso no es también la amistad. Bueno, sería agradable si el amor y la amistad estuvieran en la misma pista. No lo hacen, como lo sabemos bien. Es posible enamorarse de alguien que a uno no le gusta. No es una buena idea. Pero de las maneras más optimistas e idealistas, sí, claro, puede ser igual a la amistad. Esa frase lo que trata de decir realmente es que si uno está enamorado de alguien, uno lo reinventa todos los días. Uno puede decir simplemente: el 3 de octubre de 1964 yo te dije que te amaba, y eso ya terminó. Uno tiene que seguir imaginándolo, inventándolo, especialmente a medida que se envejece, porque las exigencias de la vida, de envejecer, le imponen a uno presiones. Entonces uno tiene que seguirse imaginando. El amor sí es ciertamente una serie de actos individuales. Yendo a Frank, porque hay lectores. Los lectores siempre quieren saber acerca de Frank, si él es su alter ego, si va a escribir otro libro acerca de él. Hace un tiempo, una vez, tuvimos una conversación sobre John Cheever y mencionamos que John Cheever, uno de los grandes talentos que tenía él era escribir con una voz sin mediación, que parecía surgir derecha, que venía derecho de su cabeza a la página, pensando derecho a la página. Yo diría lo mismo de usted con la voz de Frank Bascom, y creo que no me encuentro sola en esa idea. ¿Usted siente eso? ¿Usted siente que la voz de Frank le viene? Usted habla de cuando quiere escribir algo, usted siente como una conmoción. ¿Le sucedía eso cuando empezó a crear a Frank? ¿Y por qué ha seguido volviendo libro tras libro? Esas son como 10 preguntas. Sí, eso es mucho que procesar. Vamos a ver cuáles. Sí, escoja cuál quiere. Sí, le dije para que elija las. Bueno, la idea de pensar derecho a la página es un concepto interesante para mí. En primer lugar, yo no soy Frank, yo soy Richard. Frank es Frank. Si él y yo somos muy distintos, él es una persona mucho más agradable que yo. No lo crean. Créanlo. Cuando alguien le dice a uno que hay que creerle, créanle. Mire, pensar a la página es un acto de artificio. Es la creación de un efecto en una historia, el efecto de naturalidad, el efecto de plausibilidad, de tener acceso pleno a un vocabulario. Y uno tiene que trabajarlo. Y es ligeramente complejo trabajarlo, porque como sucede para todos nosotros, no solamente es que en la creación de esa voz, de ese sonido, de ese vocabulario, de nuevo, que uno lo hace una vez y siempre es suyo. Para todos nosotros en el mundo, con la gente que nos conoce, nosotros estamos constantemente excediendo los límites de nuestro aparente carácter o personalidad. Entonces, cuando uno está creando Frank Bascom, él no puede ser simplemente el que era hace 3 libros. Tiene que ser quien es ahora y aquí. Y eso es tan cierto de nosotros. Es decir, tiene que seguir aspirando, excediendo, a decir más, de ser más útil, ser más gracioso, más inteligente, hacer todas esas cosas. Pero es
puramente un acto de artificio. No hay nada natural en ello. La idea es crear la ilusión de que es natural. Pero les garantizo que escribir libros para mí, un muchacho blanco poco educado en Mississippi, no hay nada natural de ser escritor. Es una cosa que me esfuerzo a hacer. Y no pasa nada decir eso. Eso no quiere decir que no lo haga bien, porque sí lo hago bien. Aparentemente. Bueno, eso sería el Penn Faulkner, el Pulitzer, Princesa de Asturias. Sí, creo que ya lo podemos decir, ¿no? Sí, cuando uno gana un premio es que alguien más no lo ganó. Y puede haber sido porque no tenían el mejor libro de sus vidas ese año, entonces uno está ahí simplemente parado, mostrándose disponible y a uno le dan el premio. A mí lo que me importa es abrir mi libro y leerlo hasta el final. Si ustedes hacen eso, soy un éxito. Soy mucho más exitoso como escritor que lo que sería que si ganara premios grandes. No quiere decir eso que ganarse un gran premio no hace que sea un gran día. Es bueno para mi esposa porque me ha estado aguantando por 50 años. Ella puede venir y a veces uno recibe una plata, pero son los lectores, ¿ve? Tener 73 años escribiendo libros todavía yo no lo estaría haciendo si toda la gente no leyera lo que yo escribí. De eso es que se trata. Uno no lo sabe cuando es joven. Cuando uno es joven, lo que uno sabe es, nunca he hecho esto antes y no sé si lo puedo hacer. Pero finalmente uno viene a darse cuenta que uno sí puede hacerlo, que lo hacen los monos. Después de eso, si la gente está leyendo los libros, realmente eso es lo que más le acaba importando a uno. Uno también puede ver en los distintos libros de Bascom que a veces hay cierto tono distinto a esa voz. Por ejemplo, en el libro The Lay of the Land, uno puede ver que siempre hay un elemento, que hay una cierta chulería verbal, que uno simplemente se está divirtiendo con el idioma y luego el tono de pronto se vuelve un poco más melancólico francamente, Frank. Yo me preguntaba si eso viene de las circunstancias en las que usted está poniendo a Frank. Viene de la circunstancia y viene de cuáles sean las premisas intelectuales de un libro, pero también viene de algo tan sencillo como sentirse bien en un cierto día, cuando uno tiene un día escribiendo y pensando, vaya, a mí me gustaría poder crear ese efecto que acabo de encontrarme por accidente en cada página de este libro. Entonces, hay tanto en escribir libros que simplemente es accidental, que uno utiliza por estar presente. Uno está ahí escribiendo todos los días, generalmente. A veces simplemente uno tiene suerte, y si uno se da cuenta que tiene suerte, entonces uno dice, yo quiero tener suerte así otra vez. Entonces uno trata de que esa suerte esté disponible para uno de nuevo. Ahora, los humanos escriben libros, no son escritos por dioses, son escritos por gente algo ordinaria que ocasionalmente, por alguna cualidad galvánica extraña que hace el arte, hace que uno termine haciendo algo excepcional. Ahora, hablando de esa destreza, usted es informado mucho por el lenguaje. Hay muchos tipos de escritores y distintos tipos de estilos, y usted es definitivamente un escritor que utiliza el idioma de nuevas maneras. Usted a menudo habla de cómo las palabras son corpóreas. ¿Puede hablar de eso un poco? Y si la poesía de alguna manera ha informado eso. Bueno, para comenzar, yo soy disléxico. Entonces, para mí, leer es una prueba. Y yo perdí el primer grado, no me fue bien el segundo grado. Leo muy lentamente, ciertamente. Yo no puedo escanear una página, tengo que leer cada palabra. Y cuando uno se ve obligado a leer cada palabra lentamente, la dislexia quiere decir que lo que usted está leyendo no está entrando al cerebro tan fácilmente como lo haría normalmente. Eso hace que las cualidades del idioma que estén disponibles para usted, que no estarían disponibles. Es decir, como usted decía,
cómo se ven las palabras, cuántas sílabas tienen y cuántas AEs largas, las ES cortas, cómo funciona la síncopa de las palabras. Estas son experiencias que tienen los lectores. Los lectores, si están leyendo como uno quiere que lean, ellos son sensibles a esas cosas tanto como yo. Y yo creo que eso intensifica el placer de leer algo importante, de leer algo que es serio. Ahora, todos mis maestros eran poetas. Owen Allen, Dana Halton, James Wright. Y lo que ellos me enseñaron fue, si no me enseñaron nada más, ellos me dijeron que las elecciones individuales de palabras es de lo que se trata la escritura. Cuando uno está navegando por entre una oración, lo que uno está haciendo generalmente es escogiendo palabras. ¿Cuál palabra viene después de esto? ¿Qué palabra vendrá después? ¿Qué palabra viene después? Para los poetas eso es el todo. Y para mí es bastante importante. Creo que ya nos están diciendo que ya tenemos que terminar. Una pregunta más y vayan alistando las preguntas. Eso es a nivel de oración. Ahora a nivel de historia. A menudo usted, no a menudo, pero en una serie de novelas de ustedes, en sus cuentos, usted tiene como un arranque muy fuerte, nos agarra de donde pensemos. Estoy pensando en Canadá, en la historia optimista, Lay of the Land, cosas de esas. ¿Cómo desarrolla eso? Yo voy a escribir una historia, una novela, y lo que digo es, dejen de hacer lo que están haciendo y vengan a hacer lo que yo quiero que hagan. Entonces, algo en la primera oración tiene que decir, oiga, esta mierda es en serio. Entonces, para mí, yo no quiero entrar suavemente a las cosas. Yo quiero salir disparando. Y eso es realmente lo que yo quiero hacer, porque si uno no logra que alguien lea la primera oración, no van a leer la segunda, ciertamente. No todos somos críticos de libros. Tenemos otras cosas para hacer, tenemos otros sitios a donde ir, tenemos otras cosas más interesantes para hacer. Si voy a decir, pare todo, venga aquí conmigo, 500 páginas. Pues más vale que valga la pena para usted. Yo tengo que vendérselo y mi primera oportunidad para vendérselo es en el comienzo. Y esa es la razón por la que no uso epígrafes. Porque si uno utiliza un epígrafe de Keats, pues está uno empezando desde atrás, desde el comienzo. Entonces yo no pongo epígrafes en mi libro. Las primeras palabras que usted lee cuando lee mi libro son mis palabras. Muy bien, muy bien dicho. Bien, ¿hay preguntas? ¿Hay alguien que tenga una pregunta? ¿Listo? ¿Allá? Entonces, esperen a que lleguen los micrófonos, por favor. Hi, Mr. Ford. Hola, señor Ford. A mí me gustaría saber si nos podría dar su opinión acerca del minimalismo en la literatura americana, porque todavía no entiendo la idea de si es un movimiento, si es un estilo y cómo se relaciona usted con eso. Es un malentendido. Todas las buenas historias son maximales. Las historias mínimas son simplemente, para mí, son historias inexitosas. Usted probablemente conoce que toda la idea del minimalismo, una palabra que fue tomada, prestada de la conversación literaria, de las artes visuales, de la pintura y la escultura y cosas así. Pero hasta donde yo me puedo dar cuenta, todos los colegas míos que escriben libros están tratando el número preciso, correcto de palabras, y a veces dan más y a veces dan menos. Pero yo sé de Ray Carver, que mencionábamos antes, él era alguien para quien se aplicaba la palabra minimalismo, pero les puedo garantizar que esa palabra le parecía ridícula. Él pensaba que estaba tratando de darles las palabras correctas, el número correcto de palabras, no tratando de esconderles algo. Él estaba tratando de articular exactamente las cosas más importantes que podía articular. Simplemente no es una palabra que yo respete de alguna manera. Ciertamente, en cuanto a mi propio trabajo, lo que yo trato de alentar a que hagan mis estudiantes es que escriban más. Por favor, escriban más, porque ustedes escriben más, van a llegar a algo que realmente no podían llegar si están constantemente frenándose.
hay borradores en el mundo, hay botones de borrar en el computador. Si uno escribe un poco de cosas que no le gustan, uno simplemente las saca. ¿Sí? Mr. Ford, Señor Ford, ¿usted cómo se sintió la primera vez que usted vio que su escritura fue aceptada por un editor? I think that when I was 33 years old, cuando tenía como 33 años, escribí un libro que lo llamé Salvajes. Excelente título. Y tenía un editor en una editorial en Estados Unidos y dijo, ese título no sirve. Es demasiado oscuro, es demasiado violento y oscuro, hay que cambiarlo. Y tontamente lo cambié a otra cosa. Y esa fue la última vez que he dejado que alguien afecte lo que yo hago. Eso no quiere decir que yo no quiera ser editado. Yo sí quiero ser editado. Simplemente no me pueden obligar a hacer algo que no quiera. Si un editor lee un manuscrito mío o lee una oración mía y apunta a algo que él o ella no le gusta, yo siempre lo consideraré porque pienso que esta persona está actuando teniendo mis intereses en cuenta. Siempre lo va a tomar en serio porque quiero que mi libro sea mejor y yo no me siento celoso de la opinión de otra persona acerca de mi libro. Pero si no estoy de acuerdo, realmente no es normal que un editor, especialmente para alguien como yo, alguien viejo que lleva mucho tiempo haciendo esto, que lo obliguen a uno a hacer algo. Nadie quiere obligarlo a uno a hacer algo. Ahora, si un editor piensa que el libro no es muy bueno y quiere obligarlo a uno a que sea mejor y uno no lo hace, pues simplemente lo sacan a uno, le dicen váyase. Si no nos va a dejar ayudarle, váyase. Entonces yo siempre trato de pensar que la edición está tratando de ayudarme, pero las decisiones finalmente son mías. No se preocupe por eso. Mire, en serio, usted es un hombre joven, está escribiendo libros, historias, y lo que me temo es que alguien me va a obligar a hacer algo que no me gusta hacer. Es decisión suya realmente, es totalmente, eso es lo que quiere decir autor, usted autoriza todo. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Hola, señor Ford. Tengo una pregunta. Usted estaba hablando de cómo fue realmente difícil volverse escritor. Para los jóvenes es difícil, sigue siendo difícil volverse escritor por nuestros padres, por la sociedad, todo. Simplemente quería preguntarle qué recomendaciones nos podría dar para volvernos escritores ahora en estos tiempos actuales. Pues bien, yo no creo que sea difícil escribir. Yo no creo que escribir en sí mismo sea difícil. Uno lo elige, y si uno lo elige, entonces uno tiene derecho a quejarse. Eso es mi opinión. Pero lo que usted decía del otro lado era que el mundo no lo necesita a uno. No hay mucha plata en esto. La industria editorial en los Estados Unidos le interesa crecientemente solamente el dinero. Entonces eso no hace que los escritores jóvenes como usted puedan arrancar y puedan ser aceptados y se les imprima un libro, se vuelve más difícil. Entonces lo que hay que hacer es organizar la vida de tal forma que uno pueda hacer el mejor trabajo que uno posiblemente pudiera hacer. Así que no tengan hijos. I don't want anyone. Viva con o cásese con alguien que tenga trabajo y que piensa que lo que usted está haciendo es un trabajo y que vale su vida y todo su tiempo hacer eso lo mejor que uno posiblemente puede hacerlo. Mire, yo tengo como 10 consejos más si quiere. Nunca beba mientras escribe. Nunca escriba cuando está cansado. Nunca tenga un argumento en la mañana con la persona con la que vive. Bueno, pero la parte del arte es importante, claro. No compita con gente.
suerte. No se alegre cuando otros tienen mala suerte. Siempre alégrese cuando otros tienen buena suerte. Y piensen que lo que está haciendo es lo más importante en el mundo y que es relevante para el mundo, más allá de usted mismo. Y esta fue la tarea poética del escritor O cómo inventar la felicidad con el gran Richard Ford, este estadounidense que está por primera vez en nuestro país y está en exclusiva por Canal Capital. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta pronto. Eventos Canal Capital presentó Feria Internacional del Libro de Bogotá.